Lucas 16, versículo 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a orar al Señor. Oh Señor de los cielos, que has exaltado a Cristo hasta lo sumo, que lo has coronado de gloria y majestad, quien vive, reina y permanece para siempre, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que su santo nombre sea exaltado en este día entre nosotros. Padre, nos acercamos a tu palabra. No son palabras de hombres. No son escritos muertos de la historia. Es tu palabra viva y eficaz. Y venimos a pedir tu favor sobre nosotros, para que vivamos y guardemos tu palabra. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Abre nuestro entendimiento para que tus ordenanzas, tus mandamientos, tus promesas cobren vida en nuestros corazones y hagan la obra para la cual tú la has enviado. Pedimos esta bendición a ti que eres poderoso y que das cosas buenas a tu pueblo. A ti que nos has dicho, pedid y se os dará. A ti venimos a suplicar esto en Cristo. Amén. Esta es una parábola muy conocida, tal vez de las más conocidas de la Escritura. Y es particular. Esta parábola tiene algunas particularidades. No se repite en otro de los evangelios. Solo Lucas la ha escrito. Y es también una parábola que abre ante nosotros algunos asuntos que son misteriosos. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Hay vida o no la hay? ¿Qué pasa con los hombres cuando van a la muerte? Nosotros vemos su cuerpo y lo llevamos a la sepultura, pero ¿qué pasa con el alma de estas personas? Pues el Señor abre por un momento el telón de aquellas cosas ocultas y nos permite ver un poco de aquello que es realidad para los hombres, que aún después de la muerte hay vida. Hay vida. Esta historia entonces se trata principalmente de un hombre rico. Es cierto que en ella hay dos grandes personajes, Lázaro, el pobre, el mendigo que está allí a la puerta del rico, pero si leemos toda la parábola, vamos a darnos cuenta que en realidad la parábola se centra en este hombre rico. Él es el personaje principal. Él es un hombre del cual el Señor está hablando. Porque en aquellos días la prosperidad era vista como bendición, favor y aprobación de Dios. Se equiparaba a tener sobre alguien la bendición de Dios. Una persona que gozaba de las riquezas, entonces era visto como alguien sobre el cual el favor de Dios se había posado. Así que consideremos en primer lugar a quiénes está dirigida la parábola.
¿A quiénes se dirige la parábola? Bueno, la parábola está dirigida en primer lugar a los fariseos. Mire usted el versículo 14. Dice que los fariseos eran amantes del dinero. Y dice el versículo que oían todas estas cosas y se burlaban de él. En esta sección el Señor está hablando a los fariseos. Esta historia o esta parábola se dirige a ellos. El Señor ha venido teniendo una larga conversación con los fariseos y ha venido trayendo varias enseñanzas que han estado refutando, de las cuales se han estado burlando, pero el Señor no se detiene de darles a ellos la enseñanza y de tratar con sus corazones y de poner al descubierto sus pecados. Hemos visto el capítulo 15, donde el Señor presenta 3 parábolas que muestran a aquellos hombres el amor de Dios, que va en busca del pecador, que lo rescata, que lo trae como el pastor busca la oveja perdida, que lo busca como la mujer que busca la moneda perdida y que lo recibe con gracia como el Padre amoroso recibe al Hijo descarriado. Y todas estas enseñanzas ocasionan mucha inquietud y rechazo por parte de los fariseos. Y en el capítulo 16 el Señor empieza hablando acerca de la responsabilidad que tenemos de usar los bienes materiales y las riquezas temporales, a las cuales el Señor llama allí las riquezas injustas, usarlas para el avance del reino de los cielos, para el crecimiento de la obra de Dios. Y Él dice que así como los hombres son muy astutos para usar los bienes temporales para su propio beneficio, los siervos y los hijos de Dios deberíamos ser también audaces. Deberíamos obrar con diligencia, poniendo al servicio del reino de Dios y de los propósitos eternos todo lo que Dios ha dado. Esta es esa difícil parábola donde el Señor cuenta la historia de aquel mayordomo infiel que cuando se ve descubierto hace una jugada astuta y llama a los deudores y les dice: tú debes 100, ponle aquí 50. Tú debes 80, ponle aquí una cantidad menor. Y dice el Señor que el señor de aquel siervo lo alabó, lo elogió porque había procedido con sagacidad. No lo está alabando por ser tramposo, lo está alabando por su diligencia y sagacidad. Y luego el Señor aplica eso diciendo que los hijos del reino deberíamos ser también sagaces, diligentes en el uso de todo lo que Dios nos ha dado para el avance del reino de los cielos. Él dice aquí: haceos amigos por medio de las riquezas injustas o las riquezas temporales para que os reciban en el reino de los cielos. Hermanos, deberíamos usar con diligencia lo que Dios nos ha dado para la gloria del reino de Dios, para el avance del reino de los cielos, para la proclamación del evangelio. Y entonces los fariseos oyen esto y dice el versículo 14 que eran amantes del dinero. Y oían esto y se burlaban del Señor. Y el Señor les dice: vosotros sois los que os justificáis
a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. El Señor les está diciendo que es Dios quien conoce sus corazones ambiciosos, avarientos, amantes del dinero, que habían hecho todo lo que era necesario para seguirse presentando como justos y piadosos, pero dar rienda suelta a su codicia, a su amor al dinero. Amaban el dinero, las riquezas y las posesiones por encima de todo. Por eso cuando el Señor le dice que los hijos de Dios deberían usar las riquezas para el avance del reino de los cielos, ellos se burlan. Se burlan. Les parece que Cristo está hablando algo ridículo. ¿Cómo se le ocurre decir tal cosa? ¿Cómo se le ocurre decirnos que debemos invertir nuestras riquezas en el avance del reino de los cielos, hacer bien a nuestro prójimo? ¿Cómo se le ocurre decir tal cosa si el bien de la vida está en ser ricos? Y su enseñanza la habían acomodado de tal manera que la gente era convencida que cuanto más rico llegara a ser, más tenía la bendición de Dios sobre él. Pensaban entonces que allí estaba la bendición, pero ¿qué les dice el Señor? Ustedes se justifican delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Ahora bien, detrás de ellos y su religiosidad, hay un mundo de personas en nuestros días que piensa de la misma manera. ¿Eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno de los que justificas tus acciones ante los hombres, pero tu corazón está desviado de Dios? Tal vez no son las riquezas materiales. Tal vez son las riquezas en buenas obras. Tal vez allí está tu confianza en creer que eres rico en buenas obras. De nada tenemos necesidad, decía aquella iglesia. Y el Señor le dijo, pero no sabes que eres pobre, ciego, desnudo y miserable. Millones de personas hoy van por el mismo sendero de los fariseos, acomodando su apariencia mientras su corazón está apartado del Señor, acomodando sus justificaciones delante de los hombres, mientras ellos están perdidos porque siguen adorando a sus ídolos. Hace 8 días considerábamos la historia del joven rico y es el mismo patrón, un hombre que vivía una vida externa de piedad. Era visto por los demás como alguien ejemplar. Era reconocido entre los hombres y exaltado por su sociedad. Hasta que el Señor puso al descubierto su idolatría, su amor al dinero, su apego por las cosas terrenales, que en realidad lo que parecía ser que él adoraba a Dios, la verdad era que adoraba sus riquezas y sus posesiones, y por eso se fue triste. Quería el cielo, pero no quería dejar a su ídolo. Quería el cielo, pero no quería al Dios del cielo. Quería el cielo, pero quería preservar su Dios, seguir adorando su ídolo. Así que debemos entender nosotros que el Señor está llamando a estos hombres a través de esta parábola a considerar con detenimiento y con toda seriedad cuál es la condición del hombre que está sin Dios.
Él los está llamando a abandonar su idolatría, a dejar de lado aquellos dioses a los cuales ellos han seguido. Y uno de esos era su justicia propia. El otro, sus riquezas, sus posesiones. Así que esta advertencia es pertinente para nuestros días. Amigos y hermanos, es necesario que consideremos lo que el Señor enseña aquí acerca de lo que ocurre con la vida del hombre después de la muerte. Porque la vida del hombre no consiste solamente en comida, bebida, vestido, fiestas, placeres y alcanzar metas humanas y temporales. La vida es mucho más que eso. Tu vida es más que esas cosas. Tal vez tú has creído que el sentido de tu vida está en obtener tus metas, alcanzar lo que te propones. Pero el Señor te creó para algo más que eso. Él te creó para que le conozcas, para que vivas para Él, para que le glorifiques en todas las cosas de tu vida y para que disfrutes de Él para siempre. Por eso es necesario entender que por causa del pecado viene como castigo la separación eterna de Dios. Así que Cristo muestra una vez más compasión para aquellos hombres. Él muestra una vez más la compasión para con ellos al narrar esta parábola, porque hay aquí una advertencia. Si no te arrepientes y si no abandonas el camino del hombre rico, tú mismo terminarás allí. Tú mismo acabarás allí. Detente, considera tu vida y vuélvete al Señor. Ese es el llamado del Señor aquí. Así que ¿a quién está hablando el Señor Jesucristo en esta parábola? Está hablando en primer lugar a los fariseos y al grupo de discípulos y de personas que le estaban escuchando. Pero en segundo lugar te está hablando a ti y me está hablando a mí, porque hoy nosotros estamos en el camino que nos llevará un día a la muerte. Tarde o temprano. En pocos días o en muchos años, eso yo no lo sé y tú tampoco. Pero a menos que el Señor venga por segunda vez antes de que eso ocurra, hay algo ciertísimo para todos nosotros. Todos un día cruzaremos el umbral de la muerte. Un día dejaremos esta vida y estaremos en la eternidad, en el destino eterno. Pues hemos considerado entonces en primer lugar a quién está hablando el Señor esta parábola y cuál es el propósito. Llamarles, advertirles que si siguen por su camino de codicia, de avaricia, de amor por las cosas mundanas y de adoración a los ídolos mundanos, entonces su destino será el destino eterno del infierno. Pero en segundo lugar, observemos algo más que la parábola nos presenta, y es que la condición temporal de una persona no es una prueba del estado de su alma. La condición presente de una persona no es una prueba del estado de su alma. Miremos lo que dice el versículo 19 otra vez. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. También había un pobre llamado Lázaro, que yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas.
creo que con suma dificultad alguno de nosotros escogería ser Lázaro. Si hoy pudiéramos escoger la condición temporal de uno de estos dos hombres, seguramente la mayoría, para no decir todos en un absoluto, pero la mayoría escogeríamos las condiciones temporales de este hombre. De él diríamos que ha tenido una buena vida. De él diríamos que ha sido un hombre exitoso. De él hablaríamos como alguien que lo ha conseguido todo. Un hombre digno de admiración. Admiramos a los hombres por su tenacidad. Admiramos a los generales, a los conquistadores que encabezaron grandes gestas en la historia de la humanidad. Los admiramos por ir conquistando territorios, ciudades, países y aún continentes enteros con su valentía, con su esfuerzo. Admiramos a los hombres, las historias, nos gustan las historias de aquellos que eran pobres y en un garaje empezaron una pequeña compañía y ahora es una multinacional que vale millones y millones de dólares. Admiramos a esos hombres, admiramos a esas personas y con toda probabilidad, si hubiésemos vivido en aquellos días, habríamos admirado grandemente al rico. Es un hombre rico. Lo que se describe de él es una vida envidiable. Dice que se vestía de púrpura y lino fino. Se vestía con lo mejor de lo mejor. Era lo mejor. Eran las telas más finas. Eran las ropas más elegantes y costosas. Era alguien que continuamente se vestía de esta manera. No era que tenía un vestido de estos para las ocasiones especiales. Él se vestía así. Dice que celebraba cada día fiestas con esplendidez. Hacía banquetes, dice la versión del 60. Y el Señor es cuidadoso en decir que esto era cada día. Tal vez usted hace una comida muy especial de vez en cuando. Y eso es legítimo. Pero aquí dice que este hombre lo hacía cada día. Era alguien que tenía el poderío económico para hacer una fiesta, un banquete todos los días. Era alguien que gozaba entonces de muchos amigos, porque no se hace un banquete para uno solo. Era una fiesta. Tenía amigos, tenía dinero, se vestía bien. Era el hombre prototipo de nuestra sociedad. Sin embargo, aunque este rico parece haber sido el modelo del hombre próspero en el mundo, la Escritura nos enseña a nosotros que la condición real de este hombre era miserable. Aunque es cierto que los vestidos lujosos y las comidas exquisitas y elegantes hacían parte de su vida, en realidad este hombre era miserable, era realmente pobre. Quítale a este hombre su buena vida, quítale sus ropas finas, quítale sus banquetes. ¿Y qué queda de él? Lo que el Señor dice, un hombre condenado en la miseria del infierno.
Así que tú puedes tener todo eso, pero si no tienes a Cristo, entonces tu realidad es la miseria. Porque el día que seas despojado de estas cosas, ese día estarás pobre, desnudo, solo, triste y abandonado en el infierno para siempre. Por eso, la condición presente de una persona no necesariamente es una prueba del verdadero o del estado de su alma. Y digo no necesariamente porque Dios bendice a personas y les da riquezas y viven vidas abundantes y gozan de buena salud y el Señor les da unas familias hermosas y los prospera en todo lo que hacen y son de Cristo. Así que lo tienen todo, no porque tengan casa y carro y todas esas cosas, sino porque tienen a Cristo. Porque aún si se les quitara todo eso, todavía ellos dirían, yo sé que mi Redentor vive. Él dio, Él quitó, sea su nombre glorificado, y no pecan contra el Señor, ni se quejan contra Dios, sino que esperan pacientemente en Él. Pero si tú no tienes a Cristo, y tu única fuente de esperanza y confianza son tus riquezas, entonces tú eres como este hombre, pobre y miserable, que el día que seas despojado de tal cosa, caerás en la ruina para siempre. ¿Quién ve la historia y no piensa que este era un miserable? ¿Quién puede ver la historia de este rico, la parábola completa, y no puede llegar a la conclusión de que este era un miserable? Esa es la condición de muchos hombres hoy, de los que usted y yo admiramos, de esos de los que admiramos por su tenacidad, su disciplina, su esfuerzo, su capacidad, sus habilidades. Habilidades en los negocios, habilidades en el arte, habilidades en el deporte, habilidades en la política. Si ellos no tienen a Cristo, son como este hombre. Hay muchas cosas que aprender de esas personas, sí, pero no deberíamos envidiar su vida. Porque el día que se vayan de este mundo y no se lleven nada, su condición será lamentable si no se arrepienten. No envidies la vida del impío, porque no sabes su fin. No la envidies. No te dejes engañar por el brillo de las riquezas, por el brillo de las cosas que perecen. Admira a los que siguen a Cristo y permanecen fieles en Él. Sigue su ejemplo. Míralos como aquellos a los que debes seguir, como aquellos de los cuales tú digas, yo quisiera ser como ese. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imitemos los buenos ejemplos. ¿Quién vería a Lázaro y pensaría que es alguien que lo tiene todo? Pues humanamente no tenía nada. No tenía ni para comer. Dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ansiaba, deseaba profundamente. Su hambre era tal que él deseaba por lo menos poderse comer eso que caía de la mesa. No aspiraba a tanto, no aspiraba a ser invitado y tener una silla allí en la mesa. Él ansiaba por lo menos saciar su necesidad con las migajas que caían de la mesa. Esto nos dice a nosotros a qué grado de pobreza y de miseria había llegado este hombre.
pero él lo tenía todo. Él lo tenía todo. ¿Por qué? Porque él había puesto su confianza en el Señor. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, la Escritura dice, el Señor, que no miente, afirma que cuando Él murió fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Y solamente a través de Cristo alguien llega a Dios. No hay otro medio. No es la pobreza, no es el sufrimiento, no es el pago por haber vivido una vida miserable, no es el ser compensado por los sufrimientos aquí. No pienses que tus sufrimientos y padecimientos te ganarán un lugar en el cielo. Si tú eres uno de esos que dice, mire, yo he sufrido tanto que yo creo que me merezco un lugar en el cielo porque he sufrido toda mi vida, la Escritura dice que solo a través de Cristo hay salvación. No hay otro medio. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. No hay mérito humano, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, padecimiento, dolor que pueda llegar a ganar para un hombre el cielo. Solamente la fe en Cristo. Solo poner la confianza en el Señor. Este hombre, dice la Escritura que cuando murió fue al cielo. Y dice la Biblia que solo los que creen en Cristo no se pierden, sino que tienen vida eterna. De ahí concluimos que él era un creyente, uno que había puesto su confianza en el Señor. Lázaro entonces era el pobre mendigo más rico del mundo. Él era un hombre que a la vista nuestra y en sus condiciones temporales era pobre, pero en realidad era rico. Rico porque Dios le había concedido todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús que están reservadas para el pueblo del Señor. En Él recibimos todas las bendiciones espirituales. En Él recibimos todas las cosas que son buenas y necesarias para esta vida y para la eternidad. Pablo escribe a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. En Cristo el hombre es enriquecido. Tal vez tú seas pobre, tal vez tu cuenta de banco esté en cero, tu salud muy débil, tu situación muy difícil, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, gozas de las bendiciones espirituales en Él. Por eso, Lázaro bien puede ser llamado el verdadero rico de la parábola. Lázaro era el rico de la parábola. Así que, hermanos y amigos, deberíamos considerar a los hombres no a la luz de sus circunstancias temporales, sino a la luz
de Dios. ¿Quién es rico delante de Dios? ¿Quién es pobre delante de Dios? Allí está el verdadero sentido de la vida. Allí está el verdadero sentido de la vida. Por eso, cuando Santiago escribe su carta, dice a los ricos: hermanos míos, amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Él habla acerca de este llamado que Dios ha hecho y dice que ha escogido a unos a los cuales los ha enriquecido, ricos en fe, ricos en fe para con Dios. Así que usted y yo, a la hora de considerar a las personas, veámoslas a la luz de lo que Dios los ve. A la hora de pensar en nuestra propia vida, piensa en ti a la luz de lo que Dios ve. Tal vez tú puedes mostrar muchas cosas en esta vida y puedes hacer alarde de muchas cosas en esta vida, pero solo hay una que es verdaderamente valiosa: la fe en Dios. La fe para arrepentimiento y vida eterna. Las riquezas que solo son otorgadas a nosotros en Cristo. En tercer lugar, observemos que todas las personas acabarán llegando un día a la tumba. Esta es una realidad que parece obvia, pero nosotros no queremos recordarla. Es cierto, todos hablamos de la muerte y todos decimos: sí, yo sé que me voy a morir y sé que un día nos tenemos que morir. Pero esto es necesario que lo consideremos con todo cuidado. Ese es el destino de todos los hombres. Pobres y ricos morirán. Pobres y ricos serán llamados a la eternidad. Está establecido que el hombre viva una vez y muera una vez. Y entonces vendrá el juicio de Dios. Está establecido para todos los hombres. Mire, cuando leemos Génesis, el capítulo 5, no lo vamos a leer ahora, pero cuando leemos Génesis capítulo 5, que nos cuenta la historia de todos esos hombres que vivieron 800, 900 años, al final de la historia de cada uno de ellos hay dos palabras: y murió. Y murió. Y Matusalén vivió 900 y murió. Y fulano vivió 800 y engendró hijos e hijas y murió. Esa es la realidad de todos los hombres. No importa cuánta riqueza tenga, morirá. No importa cuánto dinero tenga, morirá. No importa si pierde su dinero haciéndose congelar para que dentro de yo no sé cuántos años lo despierten, morirá. Perdió su dinero, porque va a morir. Y es necesario estar preparados para aquel día. Y el Señor nos llama a estar preparados para ese día. Él nos enseña a través de esta parábola que los hombres todos un día pasaremos por la muerte. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, todos un día pasaremos por la puerta de la muerte. Un día se abrirá para nosotros la puerta y seremos los siguientes en el turno para ir a la eternidad. Y tú necesitas estar preparado para ese momento. Y Dios te está dando vida hoy y te está permitiendo oír estas cosas para que estés preparado para la muerte. El motivo principal de esta parábola no es que nosotros digamos: ay, qué malo era el rico y qué sufrido Lázaro. No, es para que consideremos nuestra propia vida
y para que estemos listos para el día que nosotros tengamos que partir de aquí. Porque tú morirás y yo también. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para eso? Vivamos por la eternidad. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Ese reino, esa justicia y esas riquezas que no las arrebata ni la muerte. Esas riquezas que nos acompañarán aún mientras cruzamos el umbral de la muerte. Esas riquezas de justicia, de gracia y de misericordia de Dios que estarán con nosotros en esta vida, en la muerte y en la eternidad. Sé rico para con Dios. Hazte rico para con Dios. Ahora, y si Dios te da riquezas en esta vida, amén. Gloria al Señor. Y úsalas para el avance del reino de los cielos. Yo no estoy diciendo aquí que todos tengamos que hacer un voto de pobreza. No, no, no. Si Dios lo prospera, amén. ¡Qué bendición! Y si Dios te da mucho dinero, necesitamos construir un edificio. Úsalo para el avance del reino de los cielos. Y si Dios te da mucho dinero, ofrenda generosamente, porque necesitamos otro pastor tiempo completo. Y si Dios te da mucho dinero, hay muchos libros que tenemos que publicar, que se deben traducir. Hay muchos pastores que no tienen cómo comprar un libro y se beneficiarían mucho de un rico como tú, si eres generoso para el reino de los cielos. Así que si Dios te da dinero, gloria a Él. Úsalo para el avance del reino de los cielos. Pero tu primera tarea y tu primera preocupación debe ser rico para con Dios. Rico en fe. Enriquecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y entonces, aunque no tengas nada, y aunque tus días sean duros en esta tierra, serás recibido en gloria por el Señor. Ser rico para con Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te imploramos que tú vengas para ayudarnos a meditar en estas cosas. Señor, te pedimos que tú nos enseñes el camino por el que debemos conducirnos. Danos entendimiento para conocer estas cosas y cumplirlas de todo corazón. Inclina nuestro corazón a tus testimonios, a la verdad. Inclina nuestro corazón a las cosas espirituales y que tienen valor eterno. Y apártanos de la vanidad, de la codicia. Guárdanos de ser engañados por los ídolos de este mundo y ser atrapados por ellos. Quita de nosotros toda avaricia. Quita de nosotros todo egoísmo. Y ayúdanos a vivir a la luz de la vida eterna. Danos la fe para aferrarnos a Cristo y para tener en Él todo lo que tú has prometido. Señor, oramos por aquellos que han estado con nosotros hoy y que han oído tu palabra. Algunos de ellos son como el rico, aferrados a sus riquezas, a sus dioses, a sus placeres, y a menos que tú les llames con poder, permanecerán en ese estado de perdición. Ten misericordia y haz tu obra y glorifícate entre nosotros, trayendo a otros a la salvación y a la vida eterna. Te lo imploramos, oh Dios, en Cristo. Amén.